Muy buena tarde, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta segunda ponencia de nuestro segundo Congreso Internacional en Informática y Ciencias de la Computación. Es un placer saludarles y presentar a nuestro ponente, el licenciado José Franceli Islas Martínez. Bienvenido. Él es pues el ponente de nuestra segunda presentación del día de hoy, el primer día de actividades. Él nos acompaña desde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo. Y pues bueno, vamos a comentar algunas generalidades de su formación. Él es licenciado en Sistemas Computacionales y tiene una maestría en Sistemas de Información. Ha laborado en la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos en la División Científica de la Policía Federal. Ha sido capacitado también por diversas instituciones, tanto nacionales como internacionales, entre las que podemos mencionar algunas como por ejemplo la Interpol, la Policía Nacional Española, Office of Anti-Terrorist Assistance, el Bureau of Diplomatic Security de Estados Unidos, eh, la Asociación Nacional del FBI en Grupo México, la Procuraduría General de la República, la Universidad Nacional Autónoma de México, y asimismo cuenta con algunas certificaciones como examinador forense en Magnet Forensics and Celebrate, entre otras. Actualmente se desempeña como encargado de la Unidad de Policía Cibernética de la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo. Y pues bueno, los invitamos a que a través del chat puedan ir formulando las preguntas que tengan para nuestro invitado del día de hoy. Y al final, pues le vamos a ir dando lectura a todas las preguntas que allí vayan plasmando. Licenciado Franceli, adelante, cámaras y micrófonos son todos ustedes. Damos inicio formalmente con esta segunda presentación. Bienvenido y bienvenidos todos ustedes también. Muchas gracias. En primer lugar, pues agradecer al Instituto Tecnológico Superior de Perotec la cordial invitación a este segundo Congreso Internacional en Informática y Ciencias de la Computación. Es un honor para nosotros compartir esta actividad con ustedes. En nombre de nuestro secretario Mauricio Delmars Saavedra, reciban un cordial saludo y un agradecimiento por esta invitación. Y pues si me lo permiten, voy a compartir la presentación que el día de hoy nos permite reunirnos en esta actividad. Nada más les pediría si alguien pueda confirmarme, por favor, la correcta visualización del mismo. Ahí lo observamos todos. Sí, es correcto, ya se visualiza su presentación. Muy bien, muchas gracias. Entonces, procedemos al tema del día de hoy, que es el que nos reúne precisamente, que hemos denominado desde la Unidad de Policía Cibernética, siguiendo el rastro digital, cómo realizar un análisis forense. El día de hoy nosotros vamos a llevar a efecto un análisis forense con herramientas open source que podemos encontrar libremente dentro de la red de Internet y que nos va a permitir realizar estas actividades de manera independiente a la que se realiza en algunas otras unidades en donde cual tienen o cuentan con equipo exclusivo o privado para llevar a efecto estas actividades, pero que regularmente tienen un costo y por lo regular llega a ser muy alto. Pero en ese sentido, hay herramientas open source que pueden apoyarnos a realizar estas actividades. De hecho, las actividades que vamos a ir realizando el día de hoy son muy sencillas de realizar, no tiene mucho detalle o no tener gran ciencia para poderlo aplicar dentro de nuestras actividades que tienen que ver con forense, pero de igual manera estas herramientas, aparte de ser intuitivas, pues nos pueden ir introduciendo a esta área de la informática, que es el forense propiamente, para poder investigar o indagar, como es nuestro caso, alguna conducta constitutiva que sea de delito. Mencionarles que en esta administración del licenciado Omar Fayad Meneses, pues fue precisamente muy puntual este señalamiento en que nosotros nos enfocáramos en la inteligencia policial y en la tecnología para poder llevar efecto a los ciberdelincuentes tras las rejas. Antes de comenzar, bueno, sí nos gustaría dar un aviso que todo este contenido, toda esta información que se presente y con la que trabajemos el día de hoy son meramente con fines ilustrativos y exclusivamente de carácter académicos. Comencemos con una definición sencilla acerca de lo que es la informática forense.
Hoy en día, pues todos hacemos uso de algún dispositivo de carácter digital con el cual se ve involucrado todo este tipo de información, y cada dispositivo almacena hoy en día una cantidad pues notable de información. Esta se da de manera binaria. Los que estamos adentrados en esta carrera lo sabemos muy bien, lo que es propiamente el área de informática o de ciencias de la computación, pues sabemos lo que son los términos binarios. Y en ese sentido, la informática forense es una ciencia la cual se va a encargar de preservar, identificar, extraer y documentar, así como interpretar la evidencia digital. ¿Qué va a ser la evidencia digital? Bueno, pues esa evidencia digital no es más que el conjunto de datos que mencionábamos hace un momento, que se genera de manera binaria. Es decir, todos aquellos archivos que se generan dentro de un dispositivo, llámese teléfono, llámese tablet, llámese computadora, llámese televisión inteligente, llámese reloj inteligente. Toda esa información, todos esos archivos que se generan dentro de estos dispositivos, así como su contenido o su referencia a esto, que lo que nosotros identificamos o conocemos como metadatos, que se encuentran dentro de estos soportes de almacenamiento, tanto físicos o lógicos, y lo cual nos lleva a indagarlos cuando un sistema está comprometido por un incidente informático o ante la comisión de un delito. Entonces, la evidencia digital va a ser todo aquel dispositivo que haya participado propiamente en una conducta constitutiva de delito. Ahorita les voy a dar a conocer los 3 componentes precisamente para la comisión de un delito electrónico. Entonces, ¿cuál es la finalidad de un análisis forense? Pues precisamente recobrar todos aquellos registros y datos existentes dentro de un equipo informático, de tal manera que toda esta información digital pueda ser usada o empleada como prueba ante un tribunal, ante la instancia correspondiente. Hace un momento veíamos en la diapositiva anterior que puede ser presentada ante la Corte de Justicia. Hoy en día, en nuestro sistema de justicia penal, pues precisamente vamos a presentarlo ante la autoridad correspondiente y vamos a defendernos como peritos en informática forense ante una audiencia, cuando precisamente se lleve el proceso de análisis de esta actividad. Les mencionaba hace un momento que para que exista la comisión de un delito o para comenzar a realizar un análisis forense, pues debe constituirse un delito cibernético. Y para que se genere como tal, pues debe de constar al menos de 3 elementos. En primer lugar, un dispositivo, ya lo mencionaba hace un momento, tablet, computadora, teléfono, reloj inteligente, televisión inteligente, todo el Internet de las cosas, que ya tiene precisamente un almacenamiento de información dentro de sus dispositivos, pero dentro de sus circuitos. Todos esos dispositivos que pueden ser considerados para cometer un delito cibernético, más la conexión a Internet, esa interacción que tiene que tener precisamente con la red de redes, y finalmente que constituya o que se realice un delito, porque si somos un poco exigentes en la definición, pues nosotros tenemos un dispositivo, tenemos una conexión a Internet mayoritariamente, únicamente estamos a un paso de convertirnos en un ciberdelincuente si llegamos a realizar alguna conducta constitutiva de delito. Entonces, una vez que se genera estos 3 elementos, se conjugan en una sola actividad, pues se considera que es un delito cibernético. Y dentro de los delitos cibernéticos que la Unidad de Policía Cibernética del Estado de Hidalgo combate, identifica, previene, pues está precisamente los que observan de su lado derecho, que están tipificados en el Estado de Hidalgo, como es la corrupción de menores, como es la pornografía infantil, como es la extorsión, las amenazas, el abuso sexual, la trata de personas, el fraude y la instigación al suicidio. Hay que tener en cuenta que si bien están estipulados en el Código Penal del Estado de Hidalgo, pues también hay algunas otras actividades que se pueden gestar o que se pueden identificar. Tenemos el caso recientemente de las aplicaciones financieras, lo pongo entre comillas, que proporcionan un préstamo y después cobran exageradamente los intereses. Pues ahí también ahí viene un delito que se puede considerar como cobranza extrajudicial, dependiendo cómo se haya presentado la situación. Y estos delitos pues van cambiando acorde a cómo se va presentando la tecnología y las aplicaciones que se van desarrollando para que el usuario final tenga acceso a ello. Entonces,
no quiere decir que estos delitos sean únicos, sino que son los más recurrentes y que tengamos presentes que estos van evolucionando constantemente acorde a las tecnologías, los dispositivos y las aplicaciones propiamente que se vayan desarrollando. Vamos a hablar un poquito de cadena de custodia y por qué es importante mencionarlo, porque es parte de nuestras actividades como elementos de una unidad de policía cibernética o precisamente representantes de la ley, en el cual tenemos que hacer uso de este sistema de control y registro que es aplicado a todo indicio. Recordemos, esta palabra es importante porque la vamos a estar manejando en el transcurso de esta actividad. En el cual mencionaba, se registra el indicio, la evidencia, el objeto, el instrumento o producto del hecho delictivo desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Todo ello estipulado en el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en esta cadena de custodia nosotros vamos a registrar toda esa información relacionada con el indicio que nos atañe. En este caso, si nosotros identificamos, para el ejemplo que vamos a estar trabajando, una memoria USB, tenemos que describir las características físicas que presenta ese dispositivo, describiendo propiamente como un dispositivo de almacenamiento digital con color blanco, según sea el caso. Si lo pueden observar ahorita en la pantalla, pues les estoy presentando la USB que vamos a utilizar como ejemplo. De color blanco con bordes en color o detalles en color plateado. Podría decirse plateado, es incorrecto, lo correcto es decir color gris. Hay que basarnos en la escala básica de colores porque nosotros no somos expertos precisamente en esa rama para definir los colores por completo. Entonces nos vamos a los colores básicos, color blanco con gris, con una leyenda NUIX, con vivos en color azul, negro, y que presenta una etiqueta en la parte posterior con los caracteres NX009409. De igual manera, en algunos casos, en la parte superior, pues viene especificado un número de serie. Este no es el caso y tampoco viene especificado el almacenamiento, por lo cual no podemos inferir la capacidad del mismo. Entonces, únicamente se hace la descripción física de lo que se observa en aquel momento del dispositivo para ponerlo dentro de esta lista de la cadena de custodia. Entonces, una vez que iniciamos con la cadena de custodia, que se embala, que se etiqueta, que se fija y que se entrega propiamente al área correspondiente, pues llega un momento dado en que a solicitud del Ministerio Público, si es que lo considera pertinente, va a solicitar la indagación o la investigación del contenido de esa memoria. Entonces, aquí tenemos dos opciones para poder trabajar con este dispositivo USB, que puede ser el clon forense electrónico o la imagen forense electrónica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, en primer lugar, que el clon forense se hace una copia exacta, bit a bit, pero de un dispositivo, supongamos, de una memoria de 4 GB, perdón, a otra memoria de 4 GB. Es una copia exacta mediante equipo especializado, no podemos hacerlo directamente desde la computadora. Esa no es una copia forense, conectarlo a nuestra computadora y hacer un copiar y pegar o control C, control V dentro del ámbito informático. No lo podemos hacer directamente porque ahí estaremos alterando la evidencia y eso precisamente puede ser sancionado dentro de nuestro sistema penal. Entonces, se utiliza equipo especializado, aquí lo pueden observar, en este caso es un equipo que nos permite clonar de manera idéntica, bit a bit, un dispositivo. Aquí lo observamos con dos discos duros, que se tiene el disco origen y el disco destino, en el cual hace una copia de bit a bit. Y la segunda opción, que es una imagen forense electrónica, que también hace una copia bit a bit, pero la diferencia radica en que esta se almacena en un archivo. Y el archivo puede ser almacenado en cualquier otro dispositivo que mediante programas especializados como el que se observa aquí, el de EnCase, nos va a permitir observar el contenido de esa imagen sin alterar el dispositivo. Entonces, ¿por qué les mencionaba que como buenas prácticas es necesario llevar a efecto estas actividades? Porque así no estaremos dañando el equipo origen.
estaremos trabajando con una copia o con un clon, según sea el caso, o con la imagen forense, pero no estaremos trabajando directamente con el dispositivo, esto con la finalidad de evitar dañarlo y de igual manera de tenerlo íntegro por si algún otro peritaje pueda surgir de parte de la defensa o otro análisis por parte de otra persona involucrada dentro de esta investigación. Entonces, estas dos opciones se manejan como buenas prácticas dentro de la imagen forense con el objetivo de no dañar el dispositivo original con el cual se estaba trabajando. Tenemos diversas técnicas con las cuales trabajamos dentro de lo que es la informática forense. Mencionamos quizás algunas de las más relevantes, pero sin duda hay más con las cuales se puede trabajar. Por ejemplo, tenemos el análisis de la transmisión cruzada, que precisamente hace referencia cuando se tienen diversos datos en diversos dispositivos y en la cual se genera este proceso para que haga una investigación en conjunto, es decir, se tienen conectados varios dispositivos o varias imágenes y hacen cruce de toda esa información tratando de identificar el objetivo. Si en algún momento investigamos datos que tienen que ver con tarjetas bancarias o datos que tienen que ver con determinadas fotografías o videos, pero están en diversos dispositivos, se puede conjuntar en uno solo y hacer la búsqueda de manera inmediata. El análisis en vivo pues, no es más que el examen de la computadora desde su sistema operativo que nos permite obtener datos mientras se está corriendo la actividad. En algunos de estos casos podemos mencionar cuando se obtiene los procesos que están corriendo en la memoria RAM. Muchas veces si nosotros desconectamos nuestro equipo, pues sabrán que se elimina de inmediato toda esa información que esté corriendo en esa memoria. ¿Por qué? Porque es volátil. Sin embargo, con este tipo de técnicas nosotros podemos obtener esa información y sustentarla ante la autoridad correspondiente. Los archivos eliminados, que son técnicas en las cuales se utiliza software y hardware especializado que nos permite obtener información de dispositivos que han contenido información que ha sido eliminada o que en su momento fue formateada también, y dependiendo del uso que se le haya asignado a estos dispositivos, es posible recuperar este tipo de información. En lo que se refiere al forense estocástico, es un método que utiliza estas propiedades propiamente del sistema para investigar todas estas actividades que carecen de artefactos digitales. ¿Qué es un artefacto digital? Pues todos los archivos que están dentro de un dispositivo, que pueden ser imágenes, que pueden ser videos, que pueden ser archivos de ofimática, por ejemplo, y este estocástico se hace referencia a todos esos datos que se generan durante el mismo. Yo lo relaciono mucho, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver la serie de CSI Cyber, hay un caso en específico en el que descubren un crimen mediante el movimiento que tenía la persona al momento en este caso, de ser asesinada. Entonces, esos datos que proporciona el dispositivo de movimiento, que no es propiamente un archivo, pero que sí genera información, pueden obtenerse del mismo dispositivo. Y la esteganografía hace referencia a una actividad que se las mostraré más adelante para no romper la actividad que vamos a realizar, pero que pongan mucha atención en esta imagen porque va más o menos en ese sentido el cómo trabaja esta técnica. Y bueno, pues tenemos muchos programas, les mencionaba al principio, tenemos muchos programas, muchas aplicaciones con las cuales podemos hacer uso de un análisis forense. Algunas son de paga, algunas son gratuitas. Aquí mencionamos algunas de ellas. Afortunadamente, dentro de lo que es la unidad de policía cibernética, tenemos acceso a algunas de ellas de paga. Se los iré mostrando durante el proceso, y con las cuales pues hemos podido obtener buenos resultados y que sin duda algunas son bastante útiles al momento de realizar este tipo de análisis. La primera de ellas con la que vamos a trabajar el día de hoy se llama FTK Imager, que tiene una versión gratuita que pueden encontrarla precisamente en su página oficial, y este FTK Imager, este programa nos va a permitir realizar una imagen forense. Una imagen forense que recordemos que es una copia bit a bit de nuestro dispositivo. Entonces voy a quitar un poquito la presentación.
voy a abrir mi FTK. Ok, esta es la interfaz de FTK Imager, que en este caso tenemos la versión 3.2.0.0. Entonces, recordemos que si lo logran checar en la pantalla, tenemos una memoria USB blanca en la cual es parte de una conducta constitutiva del delito. Aquí mencionar igual otras buenas prácticas antes de dar inicio. Por el momento no lo tengo a la mano, pero sí lo hacemos de manera recurrente cuando lo llevamos a efecto ya en nuestro actuar diario, que es dentro de las buenas prácticas usar guantes antiestáticos o pulseras antiestáticas, que el área esté sanitizada y que la mesa en la que estoy actualmente también es una mesa antiestática. Mencionarles que estoy en el laboratorio forense de la unidad de la Policía Cibernética. De igual manera, pues no cargar con esto, ¿no? Con pulseras, con metal, porque precisamente eso puede afectar, generar un daño al dispositivo con el cual se esté trabajando. De igual manera, otra práctica muy buena es tocar metal para hacer tierra y eliminar toda la carga electrostática. Ello va a evitar precisamente que sufra algún daño la evidencia. Y aquí me permito mostrarles de igual manera el dispositivo con el cual vamos a estar trabajando hoy, que es un bloqueador de escritura. Este bloqueador de escritura, como su nombre lo indica, va a evitar que el dispositivo que yo conecte a este equipo se vea dañado. Es decir, al momento de conectarlo al bloqueador de escritura, únicamente va a leer el contenido de lo que tiene esa memoria, pero no va a poder modificarlo, alterarlo o anexarle más archivos. Simplemente lo va a proteger y va a evitar que se vea afectado. Entonces, lo voy a conectar. Para ello me voy a permitir abrir el explorador de Windows. Se dan cuenta, ahorita en este equipo, nada más tengo estas unidades. Lo conecto. Enciendo mi equipo. Comienza la lectura, a identificar el dispositivo. Este dispositivo, que es el bloqueador de escritura, marca Tableau, que va conectado precisamente al puerto USB. Y como pueden observar, pues ya detectó nuestra memoria. En este caso se llama Aldebarán. Ajá, está conectada aquí. Podemos acceder directamente. Podemos observar que tiene algunos datos. Si trato de generar algún nuevo archivo, se darán cuenta que no me lo permite. ¿Por qué? Porque está precisamente bloqueado. ¿Sale? Pero recordemos que el primer paso es generar una imagen forense. Entonces me voy a mi FTK y la forma de generar una imagen forense con FTK es muy sencillo. Nos vamos a File, al menú File, le indicamos que vamos a crear un nuevo disco de imagen y aquí nos indica que seleccionemos el origen. En este caso puede ser una parte física, una parte lógica o una imagen, el contenido de un folder o que venga directamente de un dispositivo como un CD o un DVD. Entonces aquí le digo que va a ser de un dispositivo físico porque lo tengo aquí conectado directamente. Posteriormente le voy a indicar qué dispositivo es. Si se dan cuenta, aquí no aparece por el nombre, sino que aparece por una numeración. Entonces, ¿cómo voy a identificar cuál es cuál? Lo podemos hacer un pequeño truco. En las propiedades, identificar el tamaño que tiene, ¿sí? La capacidad. Entonces aquí vemos que es de 504 millones de bytes. Y aquí lo maneja como megabytes. Entonces identificamos que es este. Lo seleccionamos, le estamos diciendo a FTK que queremos que haga la imagen forense de este dispositivo. Entonces comienza a generar la siguiente imagen y le voy a indicar dónde quiero que lo almacene. Aquí hay un punto importante. Nos menciona bajo qué tipo de imagen queremos guardar nosotros esta información. En ellos pueden ver que tenemos 4, que es RAW, SMART, E01 y AFF, que no son más que los formatos o la extensión con la cual se va a generar nuestra imagen. Para términos de esta
práctica vamos a seleccionar E01, que es uno de los más comunes y que se puede aperturar en cualquier otro programa de análisis forense. Le damos siguiente, le indicamos el nombre de nuestro caso, como estamos practicando directamente desde un caso que puede ser solicitado por un ministerio público, pues vamos a ponerle un nombre oficial, ¿no? Vamos a ponerle PGJ, diagonal, MP, Tool, diagonal 0056, diagonal 2021. ¿Sí? La evidencia, lo que les mencionaba hace un momento que tengamos presente, en este caso va a ser, le vamos a asignar, trae asignado el número 3. La descripción vamos a poner brevemente lo que es el dispositivo, USB de 480 megabytes. El examinador, quien lleva a efecto estas actividades, yo pongo por lo regular mis iniciales y en notas pues puedo añadir algo más referente a esta actividad, ¿no? Entonces aquí le voy a poner color blanco con gris, leyenda NUEX, para que tenga mayor referencia en cuanto vuelva a revisar esta información. Esto puede ser o no puede ser colocado, ya dependerá de cada uno de ustedes, cómo quiera trabajarlo. Y finalmente nos indica dónde va a guardar esta imagen que genere. Entonces me voy aquí a identificar dónde va a guardar esta información. Le digo que va a ser en el escritorio, le digo que va a ser en el taller. Creo una nueva carpeta. Y lo voy a guardar con el nombre de indicio 03, que fue el nombre que tiene este dispositivo. ¿Sale? Indicio 03. Ahí le digo que guarde la imagen forense. Le doy a aceptar, ya aparece, le asigno un nombre, le pongo imagen abreviado. El nombre igual puede ser indistinto. Imagen indicio 03. La idea es que ustedes identifiquen con el nombre precisamente cómo pueden localizar de manera inmediata el archivo con el cual están trabajando o con el indicio con el cual se está trabajando. Aquí maneja las siguientes opciones: el tamaño de la imagen que va a tener cada fragmento, así como la compresión. La compresión, perdón, nos va a permitir que el archivo se pueda hacer más grande o más pequeño. Por lo regular, la que establece que es la parte intermedia, que es de 6, es la que dejamos por default para que trabaje de manera inmediata. Entonces le decimos que se termina el registro y aquí es muy importante que nosotros activemos la verificación de las imágenes y que también genere la firma hash. ¿Por qué es importante la firma hash? Bueno, recordemos que la firma hash es un algoritmo que va a permitir identificar de manera única un archivo o un dispositivo en cuanto al contenido de la información que éste contiene. Si ustedes tienen un archivo de blog de notas que dice Ana, se va a guardar como la serie 1, 2, 3, 4. Imaginemos aquello. Pero si nosotros lo modificamos y le ponemos Anabel, se va a modificar por 1, 2, 4, 5, por decir algo. Entonces la firma hash lo vuelve único. Entonces al momento de que hagamos esta imagen forense, va a generar una firma hash única para esta imagen, de tal manera que si se ve alterado, lo va a representar en precisamente esta firma hash. Entonces comenzamos con Start. Comienza a realizar esta actividad. Mientras tanto, continuamos con la presentación. Les voy a hablar un poquito mientras termina esta parte. Ahorita me regreso un poquito de las imágenes de disco que les mencionaba, que aquí lo menciona con Autopsy. Hay diferentes formatos con los cuales podemos trabajar, que tenemos la que es sin formato individual, que tiene la extensión img.dd o .raw, que lo observamos al principio de lo que es la actividad de generar la imagen. Pero igual tenemos aquellas que tienen una división sin formato, que tienen una numeración que muchas veces es del programa o la aplicación que se utiliza, y pueden tener también esas extensiones.
Y en el caso del programa Encase, pues utiliza los formatos E01 o E02, dependiendo cómo es que se trabaje precisamente los formatos de generación de imágenes. Entonces observemos, ya terminó, dice que la imagen ha sido creada satisfactoriamente, le damos cerrar y observen, aquí está esta pantalla muy importante para nosotros. Aquí tenemos lo que es la firma hash en MD5 y en SHA-1 de este dispositivo. Quiere decir que tiene los mismos caracteres, tanto en la parte de reporte como de almacenamiento, como de cómputo que fue realizada. Entonces, si nosotros generamos o utilizamos esta imagen en otro dispositivo o en otra presentación o en otra evaluación o en otro peritaje, tiene que resultar con la misma firma hash. Entonces, esta es recomendable que nosotros la guardemos. Voy a hacer una impresión de pantalla. Quizás voy a abrir Paint para guardarla o Word. Y ahí mantendré mi firma hash para posibles datos más adelante. Entonces ya tengo mi imagen, ya cierro aquí, ya lo puedo observar directamente en la carpeta que yo lo guardé, que fue escritorio, taller informática forense, indicio 3, y observen cómo aquí está la extensión que les mencionaba, la extensión E01. Entonces ya está almacenada nuestra imagen, ya podemos utilizar de ello. Y entonces aquí entramos con el siguiente programa, que es Autopsy. Autopsy es una herramienta de código abierto que se utiliza precisamente para llevar a efecto todas estas operaciones forenses con la imagen de los discos que ya hemos generado, las evidencias. Esta investigación pues necesita un poco de conocimiento en diversas ramas que tienen que ver con la informática, pero también tiene que ver mucho de la intuición, de las capacidades que como seres humanos tenemos y el conocimiento para poder aplicarlo dentro de este análisis. Aquí les proporciono, bueno, la parte donde pueden hacer uso de este programa, donde lo pueden descargar, que está directamente en el área de descargas, download, y recuerden que es gratuito. Entonces, esta es la pantalla principal que nos presenta Autopsy, en la cual nos va a indicar que podemos generar un nuevo caso, podemos abrir un caso reciente o abrir un archivo que ya habíamos trabajado anteriormente. Entonces, vamos a comenzar. Estas siguientes ventanas me las voy a brincar porque pues se los voy a ir mostrando prácticamente en el ejercicio y lo vamos a dejar en esta parte que cuando lleguemos a ello se los voy a especificar más en concreto. Entonces, ahora voy a abrir Autopsy, que igual ya lo tengo aquí instalado. Espero que ahora note un momento. Le voy a decir que voy a generar un nuevo caso. Si recuerdan el nombre del archivo, perdón, del caso que que le habíamos dado, aquí se lo colocamos, que era PGJ, MP-Tool, ...2021, ¿sale? Y nos dice que igual, ¿dónde lo vamos a almacenar? Ajá. Entonces, aquí igual le indicamos que toda esa información que se genere, lo vamos a generar en alguna carpeta. Para fines prácticos voy a utilizar la de mis documentos, pero es una muy buena práctica forense el que utilicen una carpeta exclusiva para almacenar sus trabajos. En este caso, pues lo puede hacer en mis documentos para manera práctica. Y debe ser una ajena a donde se guardó la imagen forense. Entonces ya lo seleccionamos. Es cierto, aquí no me permite las diagonales, pero podemos sustituirlo por guiones. ¿Ok? Entonces nos pide que asignemos otra vez el nombre. ¿Sí?
Asignamos el nombre del examinador, que les había mencionado, no es necesariamente que lo coloquen completo. Estos datos igual no es necesario. Aquí sí ponemos UCB, 480 megabytes, color blanco. Y entre paréntesis le podemos poner que es imagen. ¿Sale? Que lo obtuvimos a través de una imagen y no fue obtenida la información directa. Entonces aquí ya le damos finalizar, comienza a crear el caso, empieza a identificar toda la información que tiene propiamente la imagen, el contenido, lo empieza a desarrollar, empieza a identificar todos esa información. Entonces, con Autopsy podemos analizar no solamente las imágenes, sino también un disco local, hacer propiamente una copia de la imagen, que también podemos hacerlo. Pero lo importante de este programa es que nos va a poder identificar o tener acceso a la información que muchas veces no es visible dentro de nuestro sistema operativo. Les voy a poner un ejemplo sencillísimo. Cuando nosotros accedemos aquí al Aldebarán, pueden observar que tenemos registrados 16 elementos. Aquí lo menciona directamente y nos muestra cómo está dividido. Si nosotros nos vamos por las carpetas, tan solo la información que tiene ahí, tiene 10 carpetas y los otros se pueden decir que son archivos. Observamos tanto archivos de carácter comprimidos, así como de archivos PDF. Ok, regresamos a la parte donde dice que debemos agregar la imagen o el archivo de origen. Dice que el host va a ser propiamente generado con el nombre que tiene el archivo, le decimos que sí. Ahora le tenemos que indicar de qué tipo de origen es el que deseamos seleccionar, si es una imagen o un archivo VM, que son precisamente para los equipos virtuales, Virtual Machine, si es un disco local, si es un archivo lógico, si son espacios no asignados de una imagen, si es una autopsia, perdón, un archivo ya generado con anterioridad por Autopsy y un archivo XRY, de texto exportado. En este caso, como vamos a trabajar con imagen, seleccionamos la primera, le damos Next, especificamos de dónde va a obtener esa imagen. Recordemos que la teníamos almacenada dentro de lo que es nuestro taller de informática con el nombre de indicio 3. Aquí tomamos la imagen, dejamos el horario en este caso para local, que es GMT-6 de la Ciudad de México. Le damos siguiente y aquí es la parte importante donde quedamos hace un momento en la presentación, que hace referencia a la configuración de módulos que vamos a ejecutar. Estos se refieren a que la aplicación va a llevar a efecto un examen básico de la fuente de datos y va a obtener una base de datos integrada de la entrada de cada archivo con el objetivo de identificarlos de manera inmediata. No analiza ningún contenido en el proceso, solo los enumera para poderlos trabajar de manera inmediata. De tal forma que si nosotros configuráramos todo el proceso que tiene ahí Autopsy, pues tardaremos un poco en analizar y sobre todo si son cantidades grandes. Aquí únicamente vamos a dejar dos activadas. Una que se refiere al hash lookup. Si quieren saber qué es lo que significa cada una de ellas, aquí en la parte de su lado derecho les va identificando qué es la actividad que realiza cada uno de ellos. Hash lookup hace referencia a que trabaja con archivos hashed para identificar datos que estén relacionados con un tipo de archivo. Mediante la firma hash hace la búsqueda, pero también permite generar las claves hash de todos los archivos que están almacenados dentro de este dispositivo o en esta imagen. Y también vamos a trabajar con el Embed File Extractor, que se refiere a la extracción de archivos que están incrustados en otros programas. Por ejemplo, y por eso se los mencionaba hace un momento, los archivos que vienen comprimidos, como son el WinZip, como es el RAR, o aquellos que vienen contenidos en los archivos PDF. Por ejemplo, imágenes o tablas, puede obtenerlas directamente de ahí. Entonces, únicamente por el momento vamos a activar estos dos para actividad de muestreo. Le damos siguiente, comienza a realizar el análisis y como pueden darse cuenta, como es un archivo y un dispositivo muy pequeño, lo terminó de manera inmediata.
Aquí seguimos viendo que el proceso sigue corriendo, aún no ha concluido del todo. En la barra de tareas ustedes pueden checar las actividades que van a ir realizando y de igual manera les da conocimiento cuando alguno de los errores al momento de llevar a efecto el análisis de este dispositivo, pues se los puede marcar. Ya terminó el proceso, ya vimos que aparece y podemos observar lo que es la interfaz propiamente de autopsia. De su lado izquierdo ustedes pueden ver el visor de árboles, se le denomina así porque se va desglosando propiamente por ramas el contenido de esta información. Todo esto que está aquí hace referencia a un solo dispositivo. En este caso, a esta imagen, ya lo pudimos desglosar, que el origen se deriva de esta imagen, que es el host donde lo íbamos a almacenar, por eso asigna el mismo nombre, y acá está el dispositivo. Observen cómo los dispositivos que nosotros seleccionemos de su lado derecho, que es propiamente la ventana donde tenemos acceso a las vistas, pues muestra toda esa información que tiene contenida y ya no son 16 archivos. Si se dan cuenta, salen mucho más. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando un archivo está marcado con una X, quiere decir que el archivo fue eliminado o fue borrado. Sin embargo, está en posibilidad de recuperarlos. Ahorita les explico toda esta parte de su lado derecho. Entonces, en el árbol de vista, en el visor de árboles, podemos observar toda esta información que esté relacionado con este dispositivo. Entonces, ya que generamos el archivo, ya que cargamos la imagen, podemos ver la información que tiene. De su lado izquierdo, en este visor propiamente, ustedes verificarán únicamente lo que hace referencia a las carpetas y a los archivos embebidos o incrustados que nosotros agregamos. En este caso, lo que es el PDF y los archivos zip o los archivos RAR. De este lado, ustedes, por ejemplo, pueden observar que hay un archivo que se llama code en TXT y que no está asignado acá. Únicamente de este lado van a poder visualizar la parte que hace referencia al contenido de carpetas y archivos embebidos. Sin embargo, si quieren identificar el contenido de cada una de las carpetas, van a tener que ingresar a ella, ya sea dando un clic aquí o precisamente dando un doble clic dentro de la misma carpeta que les va a permitir visualizar el contenido. Entonces, de este lado ustedes pueden ver la carpeta de listas, pueden observar todo el contenido del dato, vemos que no tienen las mismas cantidades, vemos que están archivos borrados e incluso aquí me permitía anexarles dos archivos de carácter comprimido, en el cual uno lo finalicé con CC y otro con SC, que hace referencia a que es un archivo que tiene contraseña y otro que no tiene contraseña. Es el mismo archivo, pero aquí, en caso de que no lo supieran, pues aquí el mismo programa les dice que hay un archivo que está encriptado y que puede obtenerse información relevante de ella. Incluso si le damos clic con botón derecho a esta información, pues nos aparece una opción que dice descomprimir contenido con password. Y en ni siquiera aparece esa información, pero ya aparecen datos importantes relacionados con el mismo. Incluso la forma en que se presenta cada uno en la vista es diverso. En lo que se refiere al área de vistas, nos va a mostrar por pestaña información relacionada con un caso, con un archivo seleccionado. Por ejemplo, si yo selecciono esta información, el de 50 recetas, pues aquí podemos observar que en la de aplicación hace referencia con el PDF, con el programa, podemos acceder directamente al contenido de ese archivo. Pero si nos vamos a la parte que se refiere a texto, podemos ver el contenido, cómo está generado este documento, o si nos vamos en hexadecimal, cómo está conformado el mismo documento. Recordemos que nuestro equipo de cómputo trabaja en formatos como hexadecimal, decimal, binario, etcétera. Entonces presenta información relacionada con respecto a ello. Aquí igual voy a hacer una pausa de manera inmediata y quiero que observen que en el carácter hexadecimal es muy posible que nosotros identifiquemos qué tipo de archivo es, aunque este haya cambiado de extensión. Si nosotros colocamos nuestro puntero en los primeros 4 caracteres, esto nos va a ayudar a identificar qué tipo de archivo es. ¿Y cómo vamos a saberlo? Bueno, pues tenemos otras herramientas precisamente en Internet que nos permiten tener acceso a esa información.
Aquí ustedes pueden observar que los archivos de cabecera están conformados por los primeros caracteres de manera hexadecimal que nos van a permitir identificar cuando un archivo realmente de qué extensión es y a qué programa pertenece. En este caso, si recuerdan, tenemos lo que es 25, 50, 44. Buscamos 25, 50, 44, 46 y hace referencia a que es un tipo de archivo PDF. Pero ¿qué pasa si el delincuente es hábil? ¿Qué pasa si el delincuente es medio mañosillo y conoce de este tipo de situaciones y cambia un archivo? Aquí intencionalmente generamos un archivo que cambió de extensión y que mediante el acceso a ellos podemos identificarlo. Aquí, si recuerdan, este tiene contraseña, aún no se la hemos quitado y únicamente me presenta los archivos como si fueran una carpeta, a los cuales no puedo tener acceso. Es lo único que me muestra. ¿Ya vieron? No tengo información. Cuando ha sido identificado y se ha accedido mediante la contraseña correspondiente, vemos que son imágenes JPG. ¿Cómo puedo identificar esta información? Bueno, ya se los había mostrado. Uno, mediante la selección del programa, del archivo y en hexadecimal. Aquí si ubicamos el JPG, que es FFD8, que por aquí igual lo debemos de tener, aquí está, FFD8, hace referencia a un tipo de archivo JPG. Es una forma de identificar un archivo. Dos, dentro de las características que aquí aparecen, nos muestra si es JPG y su extensión que debe de tener. ¿Sale? Hago un paréntesis igual para mostrarles que obtuvo las firmas hash de todos los archivos que estaban contenidos dentro de este programa de comprimido, perdón, este archivo comprimido. Entonces aquí cada uno tiene una identificación de tal manera que si ahorita hacemos una prueba con alguno de los archivos va a salir el mismo hash y lo vamos a hacer de manera inmediata. Ojo, aquí me genera duda, ya como investigador, al comenzar a hacer un análisis, dices, bueno, pues no se observa nada extraño. Si somos un investigador, observamos que tiene archivos que tienen que ver propiamente con carpetas que tienen que ver con dispositivo de comunicación móvil, que si nos vamos a las fotos no tiene nada relevante, que si nos vamos al WhatsApp tampoco tiene nada relevante. Y lo que me llama la atención es que al ser un hecho constitutivo de delito, pues se encuentran varios archivos que tengan que ver con recetas de cocina, ¿no? Y principalmente que al ingresar en él, pues hay un documento que dice recetario TXT. Cuando nosotros hacemos una investigación, por lo regular, a manera personal, yo trato de ordenarlos, que es otra de las opciones que me permite Autopsy, por tamaño. Y si observan, el recetario tiene un tamaño mayor que el de todas las imágenes, y siendo que es muy sospechoso porque es un documento TXT que no pesa por lo regular una cantidad tan grande. Entonces, si yo lo selecciono, miren lo que sale. Sale una imagen. Y si me voy a a hexadecimal, observo que tengo este encabezado, esta ficha, que es 42D. Entonces, si yo lo busco aquí, observo que no es un archivo propiamente de tipo texto. Es decir, le cambiaron para que no lo viera un usuario normal, le cambiaron la contraseña y se observa también aquí que es un archivo de tipo BMP, es decir, un mapa de bits, es decir, una imagen. De tal forma que si yo lo extraigo, a la carpeta de export, me dice que ya los trajo, de documentos, índice 03, export, ahí está como, aquí se ve como un archivo de texto, incluso lo reconoce el icono y la extensión lo dice que es un documento de texto, y lo intento abrir, y no hay nada. Y dicen, pues esto qué, sin saber qué significará. Pero el que es un experto en forense, el que hace este tipo de análisis, identifica en primera que es una imagen.
¿Sale? Y que esa imagen, pues también es una receta, entonces, ¿por qué la ocultarían? Y ahí viene la otra parte que les mencionaba hace un momento, la estenografía, perdón, que precisamente hace referencia a ocultar estos tipos de datos, información que en este caso se refiere a texto, en una imagen, y que existen programas o aplicaciones que nos permiten precisamente acceder a este tipo de información, y aquí es donde entra la habilidad del analista forense. Entonces, ya identifiqué que es una imagen. Voy a ver si precisamente hace estenografía. Abro esta otra aplicación que tengo que se llama QuickStego. Me dice que abra la imagen. Aunque me diga que únicamente ábreme BMP, JPG o GIF, no hay ningún inconveniente si nosotros le aplicamos el truco de asterisco punto asterisco que permite abrir todo tipo de archivos. Le doy un Enter. Ahí ya vimos que apareció. Recordemos que estaba en documentos, índice 3, en export. Y aquí lo seleccionamos. Y listo. Ya vimos que efectivamente esta imagen ocultaba un texto. Y este texto, pues si lo vemos igual que hace rato, pues no nos dice nada. Sin embargo, ya no se ve tan confuso como cuando abrimos nuestro archivo. De hecho, ya hasta son menos caracteres. Si los observan y ya son menos raros, ¿no? Ya son letras, dígitos. Entonces, igual aquí entra un poco la habilidad del analista forense para poder llevar a efecto este tipo de actividades y de investigación. La experiencia nos ha dicho que precisamente este tipo de texto muchas veces viene codificado. Entonces, igual tenemos otro tipo de aplicaciones que nos pueden ayudar a codificar o decodificar este tipo de información. Este código está en formato base 64. Lo que voy a hacer es copiarlo, lo voy a pegar aquí y le voy a indicar mediante esta aplicación que lo decodifique para ver qué información tiene. Y si se dan cuenta, toda esta información que no entendíamos hace un momento, ya lo tradujo en esto. Que eso, si lo podemos observar, es una serie de instrucciones en las cuales va a acceder a un dispositivo, a un equipo de cómputo para obtener cierta información. Incluso ahí se lo va listando. Quizás no era una persona muy hábil que le dice que debe de acceder al equipo con dirección IP tal, vas a ingresar el nombre de usuario tal, la contraseña es tal, y una vez dentro ingresa a la carpeta de recursos humanos y copia toda la carpeta con el nombre de nómina. Entonces, ahí encontramos precisamente derivado de un supuesto archivo de texto, identificamos que era una imagen que venía aplicada con una metodología de estenografía y que posteriormente tenía un código en base 64 que otorgaba cierta información. Para ojos de usuarios normales, para personas que únicamente utilizan sus equipos de cómputo de manera normal, únicamente para trabajar documentos, presentaciones, hojas de cálculo, pues quizá no lo pudo haber identificado o no supo no supo ver que esos archivos tenían algún tipo de información que era relevante. Imaginemos que esta persona, pues al momento de introducir su memoria USB, pasaba por un análisis anterior con el encargado de sistemas o con su encargado de área y no veía nada fuera de lo normal, ¿no? Se le quedaba observando únicamente al tipo de información que tenía este archivo y que únicamente hace referencia a recetas de cocina, ¿no? Y que al querer acceder, pues no podía acceder a otra persona porque él únicamente tenía la contraseña y él únicamente podía identificar cuál era el texto, que realmente era otro archivo, que realmente era un código, que realmente era una línea de indicaciones que le iba generando cómo ingresar. Entonces, ese u otro tipo de información pues nos los permite visualizar precisamente Autopsy y podemos tardarnos unas horas o incluso días en llevar en análisis. Hoy en día, recordemos que los dispositivos de almacenamiento digital
pues ya utilizan bastante espacio y se genera bastante información. Este fue un ejemplo sencillo con una USB de poco almacenamiento para que podamos identificarlo de manera inmediata y pues previamente la identificación ya de los archivos para mostrárselos de manera rápida y no llevarnos toda la actividad en la búsqueda de estos archivos. Pero tengamos en cuenta que a grandes cantidades pues ya existen otras aplicaciones. Me voy a permitir mostrarles ahora un poco lo que es EnCase, que igual es un programa de análisis forense, que es un poco más rápido, pero pues no es de alcance general para todos, puesto que tiene un costo bastante alto. Entonces, esta memoria también nosotros, perdón, esta imagen también nosotros la podemos abrir directamente con EnCase, incluso recuerden que aparece bajo ese formato. Aquí lo abrimos. Y es otra de las herramientas que nos permiten hacer un análisis forense. Vamos a generar nuestro caso. Vamos a ponerlo más fácil, 456 con 2021. Decimos OK. El base case. Vamos a guardarlo acá. Perdón, tiene que ser una opción diversa a donde lo tenemos originalmente. Vamos a colocarlo. Aquí. Sí. Jalamos la evidencia. Una evidencia. Aunque voy un poco más rápido porque pues ya estamos por concluir y para que terminemos rápidamente la práctica. Ok, le decimos que la agregue. Empieza a hacer el proceso también de escaneo. Y pues también tenemos acceso aquí a la información y tiene muchas mayores herramientas y podemos hacer nuestra búsqueda mucho más fácil, en que incluso pueden observar, no le pide casi nada a Autopsy, a EnCase en cuanto al tipo de información que muestra. Como pueden observar, las características son similares en algunos casos y que incluso cuando seleccionamos los archivos de tipo RAR o de almacenamiento, pues nos permite visualizar la información que tiene contenida en ella. ¿Sale? Finalmente, recordarles que no todo lo que se visualiza dentro de una memoria en cualquiera de los sistemas operativos quiere decir que es el contenido que realmente tiene. Muchas veces cuando un hacker, denominémoslo así, quiere acceder a un sistema, pues esconde aplicaciones dentro de memorias. Puede ser que nos encontremos precisamente una USB en la calle y digamos qué suerte tengo hoy me encontré una USB, la voy a utilizar para mi escuela, para mi trabajo y realmente no veo o no identifico que traiga ese tipo de información. Voy a conectar otro dispositivo que preparé para esta actividad. Voy a expulsar de manera correcta el que estaba yo trabajando y vamos a ver lo que tiene este siguiente dispositivo. Ok, acabo de conectar un nuevo dispositivo. Se dan cuenta, no tiene nada, fue formateado antes de llevar a efecto esta actividad. Para este ejemplo y para agilizar un poco la actividad, porque ya estamos por concluir, no voy a hacer una imagen, voy a abrirlo directamente desde Autopsy, otra forma de trabajarlo. Le voy a decir que es un nuevo caso.
Voy a poner nombre fácil. Les mencionaba que no son tan necesarios que generemos todos ese tipo de campos, que no los llenemos. Mientras está esto, avanzamos en la presentación ya para concluir. Ya veíamos lo que es Autopsy, en las pantallas que nos presentan, cómo las fuimos llenando. Voy un poquito rápido. Los módulos, el tipo de datos que se le agrega, cómo está constituida precisamente la interfaz, la fuente de datos que les mencionaba. El visor de resultados que nos permite identificar de manera muy diversa la información. Yo siempre trabajo en la de visor de resultados porque nos permite ver el tiempo que fue modificado, cuándo fue generado, cuándo se tuvo el último acceso, cuándo fue creado, el tamaño que tienen bytes, si está en el espacio no asignado. Toda esa información es muy importante para identificar el origen de un archivo, lo que hablábamos hace un momento de la firma de los archivos que permite identificar los que vienen en las cabeceras. Todo esto ya lo mencionamos. Okay. Y aquí, entonces ya una vez que accedemos al programa de Autopsy, ya no les mostré el hasheado del archivo, ya lo cerré para ver la firma hash. Pero ahorita, si nos da tiempo, lo activamos. Entonces le digo que voy a generar un archivo, le digo que sí, el host, pero aquí voy a cambiar, no va a ser una imagen, le digo que es un disco local. Seleccionamos el disco. Aquí está, aparece por nombre, es mucho más fácil. Le seleccionamos que va a ser Taurus. La hora lo dejamos igual, va a generar una imagen. Digo next, le activo igual el hasheado, la parte de los archivos embebidos, que empieza a hacer un análisis. Esto se debe tardar mucho menos, puesto que no tiene nada de información. Y una vez que ya tengamos el acceso, podemos ver que aunque realmente dentro de nuestro sistema operativo aparecía vacío, incluso aquí lo dice, van a observar cómo al momento de ingresar desde un sistema de análisis forense, pues sí contiene información y podemos recuperar los archivos que han sido eliminados. Este aplicativo, vuelvo a reiterar, es muy útil para llevar a efecto actividades de análisis forense, pero de igual manera cuando se pierda alguna información que erróneamente hayamos borrado y que ya no tengamos acceso a ella, pues podemos utilizar estos programas, podemos utilizarlos para tratar de recuperar esa información. Ojo, depende mucho del uso que se le dé al dispositivo. Si una vez que lo hemos eliminado, no volvemos a utilizar esa memoria USB o ese disco almacenando o eliminando archivos, pues probablemente lo identifiquemos. Pero si hemos estado borrando, eliminando archivos constantemente, pues probablemente no podamos recuperar esa información. Es igual que un vaso de agua. Si nosotros tenemos el espacio, pues quizá le va a entrar un poquito más de información y va a permanecer en nuestro archivo original dentro del envase. Pero si le echamos agua hasta que se caiga, pues esa información o ese líquido original que teníamos probablemente vaya saliendo. Lo mismo sucede con el almacenamiento en un dispositivo digital, que este tipo de datos que nosotros vayamos agregando o eliminándolos, si lo hacemos de manera recurrente, pues puede hacer que elimine por completo del espacio no asignado los archivos que hemos eliminado. Vamos a ver si me permite con el FTK mientras termina generar el hasheado del archivo que habíamos sacado hace un momento. Vamos a agregar un ítem, un archivo lógico. Siguiente. A ver. Decimos que está aquí.
C. Empieza a asignar la tabla de archivos, lo empieza a leer. Autopsia va por terminar. Y únicamente quería mostrarles la información que hace referencia documentos en settings. Denme un segundo, por favor. Documentos. Dice 3. Dice 3 tiene exports. Exports. Ok, aquí observamos lo que les mencionaba hace un momento, que también podemos hacer visible, no de manera tan fuerte como lo permite Autopsy o lo permite Encase, para poder ver la información de un dispositivo. Y pues también es posible observar que tiene algunos datos relacionados con ellos. Aquí Autopsy ha terminado y vamos a ver si efectivamente este dispositivo tiene algún tipo de información. Observamos que sí. De hecho, fue eliminado el archivo que nos permitía instalar Autopsy. Y recuerden que la manera de extraerlo o recuperarlo es únicamente dar clic con el botón derecho, extraer archivos, y nosotros le indicamos en qué carpeta lo va a extraer. Vuelvo a reiterar que es la de export. Me voy a export, a buscar la export. Y aún no concluye, está un poquito pesado el archivo, incluso aquí lo podemos observar que sí está bastante pesadito, es el archivo de instalación, y que puede irlo extrayendo precisamente a la ubicación que nosotros le indiquemos. Creo que va a tardar un poquito, pero mientras termina, y ahorita ya se los muestro, me permito ir a la parte final, proporcionándoles pues nuestros medios de contacto. La unidad de policía cibernética, si bien es cierto que trabaja en el estado de Hidalgo, únicamente le competen situaciones que tienen que ver acá con el estado, pues también podemos acercarlos a las unidades de policía cibernéticas de otro estado, si es que nos están viendo precisamente de alguna otra entidad federativa, para que pues les cuenten acerca de estas situaciones que puedan ser constitutivas de un delito que se hayan cometido a través de los medios electrónicos. Asimismo, pues estos medios electrónicos, como la cuenta de SSPH Cibernética en Twitter, pues estamos difundiendo constantemente infografías que tienen que ver con conductas constitutivas de delito para evitar que se sucedan, y en caso de suscitarse, pues puedan contactarse directamente con nosotros. A nombre de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, agradecemos enormemente la invitación a este tipo de actividades, y pues quedo a sus órdenes si tienen alguna duda o pregunta. Creo que ya terminó Autopsy. Sí, ya ha sido el archivo finalizado. Observemos que ahí está. Creo que lo mandé a otro export. Nada más déjenme ver a cuál. Sí, en el 1. Aparece aquí. Quedamos que era en documentos indicio 3, 1. Indicio 3, 1, export. Aquí está. ¿Sí? Y con eso pues damos por concluidos esta actividad. Reitero nuevamente nuestro agradecimiento y quedamos a sus órdenes para atender alguna duda o pregunta que tengan al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado José Franceli. Plática bastante interesante. Me atrevo a realizar una pregunta general en lo que los asistentes se atreven a lanzar también sus propias preguntas aquí en el chat.
La pregunta es, ¿cuál sería el primer paso para un egresado de TI para incursionar en esta área de análisis forense que suena bastante interesante? Pues yo diría que el primer paso es que le interese el análisis forense, que empiece a indagar, a leer, a investigar. No necesariamente tiene que pertenecer a una unidad de policía cibernética, puede trabajar como perito independiente y pues para eso conocer un poco también de lo que son las leyes en México, precisamente de la cadena de custodia que hablábamos hace un momento brevemente, y tener el conocimiento sobre el tema. Ya con la carrera en informática o en sistemas computacionales que pudiese tener, pues ya lleva una base, ya lleva un fundamento con el cual inicializar y al comenzar a trabajar propiamente en el ámbito de análisis forense, pues es únicamente adentrarse en nuevos términos y trabajar en herramientas diversas a las que habitualmente se enseñan en una universidad. Entonces, contestando tu pregunta sería eso, el sentido de curiosidad, de ser autodidacta, de investigar, de buscar, y si quiere estar del lado policial, al menos acá en el estado de Hidalgo, sí tener una formación policial aparte de la formación profesional. Ok, muchas gracias. Vamos con una de las preguntas de los asistentes. Omar Martínez pregunta si la sábana telefónica es utilizada en el análisis forense. Podría ser, pero mayoritariamente no. La sábana telefónica nos la entregan o la proporcionan mediante archivos que vienen por lo regular en formato PDF o XLS, que es para el Excel, las hojas de cálculo, y pues no es un análisis forense, porque el archivo te lo entregan tal cual. Si se quisiera indagar que el origen de ese archivo fuera fidedigno, que no fue alterado o modificado, pues probablemente sí se le haga un análisis forense porque se puede prestar a malas interpretaciones. Por eso nosotros cuando entregamos un archivo que va acompañado con su cadena de custodia, siempre va acompañado con su firma hash correspondiente para autentificar el origen del archivo. Ok, la siguiente pregunta es de Luis Fernando Utrera y dice, ¿cómo saben qué tipo de formato de encriptación se utilizó en esos archivos? Algunos programas nos indican qué programa trae, por ejemplo, en Case nos ayuda a identificar algunos programas, pero hay otros que no son identificados y por eso nos vamos por las cabeceras, las firmas de las cabeceras para identificar el origen. Ese podría ser dos opciones, el programa que estés utilizando y utilizar las cabeceras. Ok, otra pregunta dice, ¿se limitan a utilizar programas en Windows o también usan algunas distribuciones de Linux? También utilizamos algunas opciones algunos distros de Linux, dependiendo de la actividad que tengamos que llevar a efecto, pero sí, no nos cerramos únicamente a Windows, también trabajamos con Mac y con algunas opciones de Linux. Ok, otra pregunta sería, en el caso que se mostró hace rato de Ajá. ganografía, donde un archivo de texto oculta una imagen y es evidenciado porque un archivo de texto suele tener un pequeño uso de bits a final del día, ¿qué pasaría en el caso contrario? Cuando una imagen, por ejemplo, una foto con una resolución superior que permita tener un archivo resultante de 3 o 5 megas, si ese archivo de imagen ocultara un archivo de texto, ¿podría pasar a la vista del analista forense desapercibido? No, te digo, la primero hacemos el análisis del tipo de cabeceras que trae. Cuando un archivo está muy grande y muy sospechoso, identificamos propiamente en la lista de vista, valga la redundancia, ahí podemos observar qué tipo de archivo es, pero si no, igual nos vamos por la cabecera. Recordemos que no solamente una imagen puede almacenar texto, incluso hay archivos que simulan ser de videos y almacenan otro tipo de contenido, PDFs o imágenes o otro tipo de información. Ganografía, voy a repetir esa palabra 1000 veces hoy, pues precisamente es ocultar un archivo dentro de otro, ¿no? Puede ser de cualquier índole. Por eso es importante identificar tanto el tamaño como las cabeceras para ver si realmente es el archivo que dicen ser. Ok, tenemos otra pregunta de Alba Leticia del Rosario. Ella pregunta si en algunos casos no se ha llegado a obtener información que haya sido encriptada.
De los casos que he trabajado, afortunadamente son programas comerciales que sí hemos podido tener acceso, pero sí he conocido de casos que son archivos que genera propiamente el usuario, que es igual programador y que genera sus propios programas de encriptación. Entonces sí se puede decir que ha habido casos en los cuales no hemos podido tener acceso propiamente porque el usuario que generó ese programa pues también le hace la programación y sabe cómo generar ese tipo de archivos. Ok. Adán Palacios pregunta, ¿qué operaciones hacen en caso de ejecutar archivos con extensión .bat? ¿Qué operaciones hacen? No entiendo muy bien la pregunta. ¿A qué se refiere? Ok, vamos a dejar que amplíe la pregunta el Sí, por usuario favor. Adán. Sí, Y no le entiendo muy bien. con otra pregunta que dice, ¿tienen pensado en el tema de la seguridad a futuro? ¿Qué tienen pensado con el tema de la seguridad a futuro con respecto a la reciente tecnología cuántica? Pues igual ya lo mencionaba durante la ponencia, la tecnología va a estar avanzando constantemente. Afortunadamente no solo es para un lado, para los delincuentes, sino también que hay programas que se están generando para poderlos emplear de este lado, que es el lado de la ley. Y pues yo al igual que todo avance lo observo que es un beneficio para todos en general, esperando que no le encuentren mucho el lado malicioso para poderse beneficiar de ello, pero por el momento no tenemos ningún interacción con lo que es la tecnología cuántica. Pero sí, sin duda alguna nos vamos a ver inmersos en ellos. Espero que me alcance todavía el tiempo para poder trabajar con este tipo de tecnología. Ok, con relación a la pregunta anterior, ya nos amplían un poquito, Ah, dice, la pregunta era, ¿qué operaciones se hacen en caso de encontrarse con un archivo .bat? Y amplían diciendo que si se limitan a ver el código fuente o solamente con la ejecución del procesamiento por lotes. puede ser de las dos maneras, identificar únicamente leer el código fuente o en una máquina virtual poder ejecutar el mismo para identificar realmente qué es lo que hace, ¿no? Muchas veces no entendemos qué está haciendo o cómo trabaja, pues nos vamos directamente a una máquina virtual, lo montamos, lo corremos y ya vemos cómo reacciona el equipo. Ok, vamos a cerrar con una pregunta que es, en México, ¿qué tan amplio es actualmente el campo laboral o el espacio para profesionistas que tuvieran esas inquietudes, la formación y aparte las pues habilidades que mencionaba, ¿no? De curiosidad, de ser muy observador y demás. ¿Qué tantas oportunidades laborales tienen actualmente en México? Muchas, muchas. De hecho, en el ámbito de ciberseguridad no hay mucho personal. Y no hablo de México, sino en el mundo. Somos pocos los que estamos dedicados a este tipo de actividades. De hecho, pues esta es una de las unidades pues, que tiene pocos elementos dentro de la misma, que sin embargo hacen muy buen trabajo, que tienen una formación profesional y policial que les ha permitido ir interactuando en diversos ámbitos que tiene que ver con el análisis, la investigación, la prevención y que nos ha colocado precisamente como una unidad de vanguardia propositiva que nos ha puesto en los ojos de algunos otros estados, como es el caso. Entonces, en ese sentido, pues es un campo muy fértil, bastante fértil, y quienes vayan en los diferentes rubros de la ciberseguridad, recordemos que tienen 22 líneas que se puede seguir en la ciberseguridad, pues tienen bastante donde trabajar, donde adentrarse y encontrar buenas oportunidades laborales. Ok, pues reitero lo comentado hace un momento, una plática bastante interesante, un tema que creo yo llama mucho la atención para personal que estamos involucrados al área de TI. Entonces, se le agradece bastante su participación, licenciado José Franceli. Vamos a esperar a que nos comparta aquí nuestro organizador el reconocimiento para poder darle lectura y finalizar nuestra plática de hoy. Si nos Pues muchas comparte. gracias nuevamente a todos ustedes por la invitación. Es un gusto que haya aceptado la invitación y que se vean involucrados más estados, ya que pues nuestros eventos hasta ahorita han tenido un alcance internacional. Estamos trabajando de la mano con una universidad colombiana y pues ya nos comparten aquí el reconocimiento. Le voy a dar lectura y dice, Segundo Congreso Internacional en Informática y Ciencias de la Computación, la Ingeniería en la Educación 4.0. El TECNM, a través del Instituto Tecnológico Superior de Perote y la Universidad Popular del Cesar, seccional Aguachica en Colombia,
otorgan el presente reconocimiento al licenciado José Franceli Islas Martínez por su destacada participación en el cuarto Encuentro Internacional de Investigación en Ingenierías y el segundo Congreso Internacional en Informática y Ciencias de la Computación, con la conferencia Siguiendo el Rastro Digital, cómo realizar un análisis forense. Una vez que se firme, tendrá las firmas de nuestros directivos, que es por parte del TECNM, el doctor Antonio Januari Alemán Chang, director del Instituto Tecnológico Superior de Perote, en Perote, Veracruz, México, y del maestro Yerli Cristancho Portillo, vicerrector de la Universidad Popular del Cesar, Aguachica, municipio de Cesar, Colombia, a 25 de noviembre del 2021. Y pues no nos quedaría más que brindarle un aplauso virtual por su tan interesante charla que hoy nos compartió. Muchísimas gracias, licenciado Franceli, y pues No, esperamos en gracias la... a ustedes. Un saludo de parte de la unidad de la Policía Cibernética del Estado. Muy agradecidos por la invitación. Nos reiteramos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego, buena tarde. A todos los participantes les recordamos que las actividades siguen por la tarde, tenemos una serie de eventos todavía pendientes y pues al menos el día de hoy tenemos un par de talleres que se abren de las 4 a las 7 de la tarde. El primero se llama Administración de Redes IPv4 con VLSM y enrutamiento estático, y el segundo es PSPP e Introducción a R. El registro en los talleres todavía se encuentra con capacidad en uno de ellos, el de administración de redes. Todavía tenemos por ahí algunos espacios vacíos. Si alguien gusta anotarse, sean bienvenidos. Se les agradece mucho la participación a esta ponencia y se les desea un excelente día. Muchas gracias.